Hola, ¿qué tal? Espero estén muy bien. Yo soy Alejandro Mosqueda y el día de hoy tenemos un tema que me parece bastante interesante, que he estado indagando de alguna manera en ciertos lugares. Es un tema que está muy en boga, o bueno, está relacionado con un tema que está muy en boga, que aunque actualmente se está hablando mucho de él, no es algo nuevo exactamente, ¿no? Esto lleva mucho tiempo sucediendo, tanto así que desde las épocas de Lacan se hablaba de ello. Y bueno, justamente hablaremos un poco, iremos rozando el tema de inteligencia artificial y el psicoanálisis, pero justamente el día de hoy quiero trabajar sobre un texto de Lacan del seminario 2 de la clase 23 de 1955. Este texto se titula Psicoanálisis y cibernética o de la naturaleza del lenguaje. Y me parece bastante bueno el texto porque principalmente aborda el texto de otra forma. Regularmente, cuando se aborda las inteligencias artificiales desde la psicología, desde el psicoanálisis o desde las ciencias sociales, se habla de cómo esto va a perjudicar al campo, ¿no? Y lo interesante de Lacan es que el texto va a girar en una pregunta que menciona en la primera página, que es ¿qué podría interesarnos justamente de este tema de la cibernética? Bueno, cabe aclarar que justamente en este seminario es un seminario importante y relacionado justamente con cuestiones matemáticas, como muchas cosas a lo largo de la obra de Lacan, pero como he mencionado en otros videos, Lacan tomará algunas cosas diferentes de las matemáticas. Por ejemplo, en este caso y precisamente en este seminario hablará de la teoría de juegos y también de los circuitos, ¿no? Algo de lo cual no se va a olvidar en este texto, ¿no? Y que abordaremos un poco en este video. Comienza hablando justamente sobre la cuestión del azar. Recordemos justamente que en este seminario habla sobre la carta robada, el cual es justamente un juego de par en par, ¿no? O bien también llamado de suma cero, en donde justamente lo que tienes es una cosa de la cual se puede perder y la otra que alguien puede ganar, ¿no? O sea, lo que se pierde de un lado exactamente lo va a ganar el otro lado. Entonces, si yo tengo una moneda, el otro lado va a perder una moneda, ¿no? O sea, la moneda es la que está en juego y quien gane será el que tenga la moneda y los otros no. En fin, ese no es el tema exactamente, pero bueno, es el seminario en donde habla justamente de la carta robada, donde introduce la teoría de juegos para el psicoanálisis. Y este texto no será la excepción, también habla justamente de ello y menciona, hace esta parte, este apartado de el azar, ¿no? ¿De qué entendemos por el azar? Y nos menciona que la idea del juego de par o impar o de suma cero, como les decía, Lacan lo trae a colación justamente para que den cuenta los analistas de algo súper importante. Y es que nada en realidad es azaroso, pero paradójicamente podría revelarse justamente algo que parece confiar en lo azaroso. Veamos qué nos dice Lacan en este seminario. Estoy en la página justamente 437 y nos dice: meditemos un poco sobre el azar. ¿Qué queremos decir cuando decimos que algo sucede por azar? Queremos decir que queremos decir dos cosas que pueden ser muy diferentes. O bien, que no hay en ello intención, o bien, que hay en ello una ley. Y bueno, justamente nos dice, o nos va redactando más adelante, que en la ley, para los deterministas, la ley carece de intención, ¿no? Pero, sin embargo, a pesar de que carezca de intención, nada en realidad para los deterministas sucedería sin una causa. Y esta causa justamente sería una causa sin intención. Y aunque esto parece aislado a lo que vamos a ir hablando, vamos a ver al final cómo lo retomamos justamente esta idea del azar, ¿no? En fin. Bueno, a lo largo del texto también va a hablar sobre la diferencia entre las ciencias exactas y lo que él llama las ciencias conjeturales, que serían lo que tradicionalmente se conoce como las ciencias humanas. Pero en realidad eso no es de mi interés en este momento, por lo cual me voy a tomar la licencia de saltarme eso, ¿no? Esta cuestión que tiene con la idea de la ciencia, cómo surge la ciencia,
Más adelante en el texto de La ciencia y la verdad también lo hablará. Entonces, bueno, no es algo que vaya a retomar justamente hoy. Pero sí voy a retomar cuando menciona lo siguiente, que es lo que les decía justamente con lo del azar. ¿En qué consiste el azar del inconsciente?, se pregunta Lacan. Y nos va diciendo que justamente el azar, en el azar mismo del inconsciente, se puede leer su destino. Vamos a ver por qué. Para ello nos hablará del binarismo necesario en la cibernética para conformar el lenguaje, ¿no? Este binarismo del 0 y el 1, los ceros y los unos, que son necesarios para constituir la cibernética. Y justo ahí es donde me parece que entra lo más relevante del texto, que es lo que tiene que ver justamente con el lenguaje y que si lo traemos a la actualidad, más allá de la cibernética, con la inteligencia artificial, que es lo que dice el ChatGPT. Yo soy un lenguaje de programación, ¿no? Algo así. Es más, se los leo como lo dice el ChatGPT. Podría leer, yo le preguntaba un poquito, ¿no? ¿Podrías leer o interpretar un sueño como lo haría el viejo Freud? Y menciona, como modelo de lenguaje basado en inteligencia artificial, no tengo la capacidad de interpretar sueños de la misma manera que lo haría un psicoanalista capacitado. Y bueno, no me sigue diciendo algunas otras cosas, pero a lo que voy es la idea justamente en donde para Lacan la cuestión de la cibernética podría aportarnos algo, tiene que ver justamente o nos podríamos apoyar en la cuestión del lenguaje, y ahí es probablemente en donde haya un puente, ¿saben? Es ahí en donde pudiésemos aprender o pudiéramos ver o basarnos en la idea del inconsciente como estructurado justamente, ¿no? Como esta estructura de la cual Lacan habla todo el tiempo. Y entonces, bueno, nos habla lo siguiente, voy a citar un poquito. La puerta, está hablando de las puertas cuando habla del binarismo. Hay disimetría entre la puerta y el cierre. Si la apertura de la puerta regula el acceso, cerrada, cierra el circuito. La puerta es un verdadero símbolo, el símbolo por excelencia, aquel en el cual siempre se reconocerá el paso del hombre a alguna parte, por la cruz que ella traza, entrecruzado el acceso y el cierre. Bueno, aquí nos va a hablar de algo, nos va a comenzar a hablar de algo súper interesante, que es la idea que Lacan nos dice más o menos ahí por el seminario 11 de el inconsciente abre cuando cierra. Creo que ahí es donde Lacan corrige un poco lo que aquí puede entenderse, ¿no? Que se necesita abrir, como este inconsciente pulsátil que abre y cierra, y abre y cierra. Es un poco lo que nos va diciendo, pero en el seminario 11 lo corregirá, ¿no? No sé si exactamente lo corrige o más bien lo aclara un poco mejor. Continúa Lacan, dice: si hay máquinas que calculan solas, suman, totalizan y hacen todas las maravillas que hasta entonces el hombre había creído propiedad de su pensamiento, es porque el hada electricidad, como se dice, nos permite establecer circuitos. Circuitos que se abren o se cierran, se interrumpen o se restablecen, en función de la existencia de puertas cibernetizadas. Reparen en que aquí se trata de la relación como tal, del acceso y el cierre. Una vez que una puerta se abre, se cierra. No es que una puerta tenga que estar abierta o cerrada. No es una u otra, ¿no? Sino que tiene que estar abierta y después cerrada. Y después abierta y después cerrada. Ajá. No es que tenga que estar de un modo o de otro, sino que cuando está de un modo, no está de otro. ¿Me explico? Eso me parece bastante interesante porque justamente nos habla de cómo es que no es o una cosa u otra, sino es que es una cosa que excluye a otra. Bueno, nos sigue hablando un poquito de las puertas y del de cómo se conforma el código binario un poquito, ¿no? Ahí nos los va diciendo y menciona que se apoya en cibernéticos, ¿no? En gente que sabe de cibernética. Y viene algo súper interesante que es ahí en donde nos interesa también. Sabemos bien que estas máquinas no piensan. Somos nosotros quienes la hemos hecho. Y ella piensa lo que se le dijo que pensara. Y ahí hay algo
Justamente, que tiene que ver con la idea del inconsciente, ¿saben? Al menos con el inconsciente de Lacan, en donde Lacan nos menciona que eso piensa, ¿no? O sea, no es la persona, no es el cogito cartesiano, pienso, luego existo, sino más bien, para Lacan, eso piensa. Ahí hay un puente bien interesante entre la cibernética o incluso la inteligencia artificial y la inteligencia, entre comillas, humana, ¿no? Ya sea lo que sea eso, ¿no? Que sea lo que signifique eso. Continúo un poco. Pero si bien la máquina no piensa, está claro que nosotros mismos tampoco pensamos en el momento en que hacemos una operación. Seguimos exactamente los mismos mecanismos que la máquina. Aquí lo importante es percatarse de que la cadena de combinaciones posible del encuentro puede ser estudiada como tal, como un orden que subsiste en su rigor, independientemente de toda subjetividad. Con la cibernética, el símbolo se encarna en un aparato y no se confunde con este, pues el aparato no es más que su soporte, y se encarna en él de una manera literalmente transsubjetiva. Fíjense lo importante que desde el seminario 2, Lacan nos va mencionando sobre la idea del inconsciente y la idea del cuerpo. Este cuerpo que termina siendo ese cascarón que es movilizado justamente por el lenguaje, ¿no? Entonces, como lo ha dicho en otras ocasiones Lacan, nosotros no empleamos el lenguaje, sino el lenguaje nos emplea, justamente como sucede con las máquinas, ¿no? Piénsenlo en un código de programación. El humano crea el código, ¿no? Y este código tiene sus límites. Justamente es una estructura cerrada, porque le permite hacer ciertas cosas y otras no. Por lo tanto, se parece bastante a lo que podemos llamar como este inconsciente estructurado. La diferencia es que nosotros no conocemos el código, ¿saben? La máquina tampoco lo conoce, pero no le importa tampoco. Ahorita al final hablaremos un poquito de estas diferencias, pero en donde está el encuentro es justamente en la noción del lenguaje. Cómo el lenguaje, tanto para las máquinas, el lenguaje binario, por ejemplo, que es programado por los seres humanos, hace ver que las máquinas no piensan, o hace pensar, valga la redundancia, que las máquinas no piensan. Pero justamente lo que dice Lacan y lo que retorna para Lacan es como tampoco nosotros, cuando hacemos una operación, estamos pensando. Utilizamos los mecanismos similares que utilizan las máquinas para resolver ciertas cosas, ¿no? Pero, a diferencia de ello, hay algo que se interpone, a mi parecer al menos, para las personas. Ahorita hablaremos de eso. Bueno, me gustaría seguir con unas pequeñas citas más del texto. Y justamente, ¿no? Acá nos dice, todo lo que llamamos lenguaje se ordena en torno a este elemento basal, de base, ¿no? Para que el lenguaje nazca es preciso que se introduzcan pobres cositas tales como ortografía, la sintaxis. Pero todo esto está dado al comienzo, porque estos cuadros son precisamente una sintaxis, y por eso podemos hacerles efectuar operaciones lógicas a las máquinas. Habla de los cuadros de la escritura binaria que nos muestra Lacan en esta clase. Y bueno, fíjense lo importante, ¿no? Porque hay algo como de base en el lenguaje que hace que se rija, ¿no? Y tiene que ver con la ortografía al menos. Y lo mismo pasa con las máquinas. Pensémoslo así. Yo me acuerdo que en la preparatoria estudiaba programación y programábamos en un programa que se llamaba C++, ¿no? Un programa viejísimo que creo que era el primer programa en el cual se podía, valga la redundancia, programar, ¿no? Eso creo, no recuerdo muy bien. Pero en tú tenías que fijarte muy bien entre los puntos y comas, las comas, los puntos, ¿no? Y todo lo que tiene que ver con la sintaxis de ese programa para que el programa corra bien. Si le hacía falta un punto y coma, el programa no corría, ¿no? Entonces, fíjense que lo que dice Lacan tiene que ver con esta cuestión del lenguaje, ¿no? O sea, el lenguaje, lo que llamamos lenguaje en cualquier orden, tiene una base.
que tendría que ser esta sintaxis o la ortografía justamente en los seres humanos, por ejemplo, ¿no? Y nos dice, siguiendo con la idea de que nosotros ordenamos a las máquinas, ¿no? De orden, nos dice, es indudable que somos nosotros quienes aportamos el sentido. En todo caso, esto es seguro para una gran parte de las cosas. Pero ¿se puede decir que todo lo que circula en las máquinas no tiene ninguna clase de sentido? Se pregunta, ¿no? Gran pregunta. Seguramente no en todos los sentidos de la palabra sentido. Porque para que el mensaje sea mensaje es preciso no solamente que sea una serie de signos, sino que sea una serie de signos orientados. Para que funcione según una sintaxis, es preciso que la máquina siga un determinado sentido. Y cuando digo máquina, adviertan perfectamente que no se trata simplemente de la cajita. Cuando escribo sobre mi hoja, cuando desarrollo las transformaciones de los pequeños unos y ceros, también es una producción. Está siempre orientada. Esta producción está siempre orientada. Por lo tanto, no es absolutamente riguroso decir que es el deseo humano el que por sí solo introduce el sentido en el interior del lenguaje primitivo. La prueba está en que de la máquina no sale nada que no sea lo que esperamos de ella. Es decir, no tanto lo que nos interesa como lo que hemos previsto. Ella se detiene en el punto donde determinamos que se detendría y que allí se leería cierto resultado. Es increíble esa parte del texto porque volvemos con los puentes, ¿no? Vamos a ponerlo así. Y volvemos con la cuestión azarosa. Si podemos decir que el inconsciente está estructurado, esa estructura es una serie de elementos que se conjuntan entre sí, ¿no? Que se diría en el seminario 22 Lacan, que se copulan entre ellos, que se entrelazan y que forman un sentido, ¿no? Ese sentido que puede leerse de una forma, vamos a decirlo así, que de alguna manera, aunque eso está determinado, no está determinado como en un punto final, ¿no? Como lo que podrían decir algunos analistas, no quiero decir freudo-lacanianos, pero probablemente, ¿no? En donde tú eres así, ¿no? En esta parte en donde se cae, en donde tú eres así y siempre vas a ser así. En este lado no. En este lado se piensa que esa estructura obviamente tiene sus reglas y parte del análisis sería poder conformar otra nueva estructura, que también tendrá sus reglas, obviamente, pero que esta estructura termina siendo, como decía al inicio del video, una forma de ver su destino, ¿no? Es decir, que si tú sigues o calculas justamente todo lo que va sucediendo, todo lo que está en ese inconsciente, puedes predecir lo que va a pasar, ¿no? Por eso a veces, justamente con los pacientes, uno a veces se adelanta algunas cosas y puede decir, mira, me parece que esto te pasó o esto va a pasar o que estás pensando esto, y los pacientes pueden decir, oh, claro, es cierto que parece magia, ¿no? Pero no es exactamente magia, sino es porque nosotros hemos podido capturar justamente los elementos que son parte de esa estructura, ¿saben? Y lo que nos dice aquí Lacan es que las máquinas tienen algo bastante similar. Sin embargo, hay una diferencia que dice Lacan, ¿no? Y justamente está en este último que les leía, ¿no? Ella, la máquina, se detiene en el punto donde determinamos que se detendría. Ajá. Y da los resultados, al menos, de los cuales le programamos a. Si una máquina está programada para, no sé, arrojar resultados de una encuesta, no te va a hacer un dibujo, ¿saben? Entonces, bueno, un poquito ahí hay una muy pequeña diferencia que he nombrado, que me la estoy guardando todavía para el final, porque nos falta un poquito, y que tiene que ver esta diferencia entre la máquina o la inteligencia artificial, entre comillas, porque habrá que pensar que a qué llamamos inteligencia artificial, y bueno, y entre los seres humanos, ¿no? Y vean justamente lo que les iba diciendo. ¿Qué quiere decir el sentido? Dice Lacan. El sentido consiste en que el ser humano no es el amo de ese lenguaje primordial y primitivo. Fue arrojado a él.
está apresado en su engranaje. Y es ahí en donde entra la labor del analista. El paciente está atrapado en ese engranaje, en ese lenguaje, en esa estructura lingüística o de lingüistería que lo hace padecer, que lo hace sufrir, ¿no? Pero no puede saber o no conoce justamente el origen, ni puede conocerlo, pero no sabe cómo está constituido este engranaje. La paradoja, dice Lacan, deja maravillados a muchos. El hombre, y ahí retoma Freud, ¿no? El hombre no es aquí amo de su casa. Y continúa. Hay algo en lo cual él se integra y que ya reina por medio de sus combinaciones. El paso del hombre del orden de la naturaleza al orden de la cultura obedece a las mismas combinaciones matemáticas que servirán para clasificar y explicar. Es decir, que si bien las máquinas están creadas por los seres humanos y a veces creemos que están hechos a nuestra imagen y semejanza, justamente hay una referencia bíblica, en realidad lo que estamos haciendo es demostrar cómo nosotros estamos hechos también, ¿saben? Cómo nosotros también estamos determinados por un lenguaje. Si nosotros hacemos de las máquinas determinadas, es porque estamos también determinados. La diferencia, por un lado, es que nosotros no conocemos nuestro código. Y a veces ese código, que no podemos saber de dónde viene, es lo que hace sufrir a las personas, por un lado. Y por otro, que creo que es el más marcado desde mi punto de vista, es que las máquinas, de alguna forma, no demandan un reconocimiento, cosa que pasa con los seres humanos. A lo mucho, en dado caso, las máquinas solo demandan conocimiento, no reconocimiento. Pero bien, vamos a dejar el video del día de hoy hasta aquí. Bien, les recuerdo que pueden inscribirse al curso de la clínica psicoanalítica y los 3 registros de Lacan. Se los dejo por aquí arribita, no sé por qué lado se los voy a dejar, pero hay una promoción del 15% de descuento si se inscriben antes del 10 de abril. Si ustedes pagan antes del 10 de abril, tienen un descuento del 15% y bueno, pues nos vemos el 23 de abril en este curso. No se lo pierdan, no se queden fuera. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y TikTok. Y no me voy sin antes recordarles que nosotros no lo sabemos todo, pero podemos estudiarlo juntos. Hasta la próxima.